Hola Francisco, este es el informe de petróleo, el archivo que te voy a enviar. Aquí uno, bueno, esto es la transcripción de la guía que tú das el petróleo. Es prácticamente eso, donde tú pones el folio, el año, la fecha, el mes, el número de semana lo puedes ver en el calendario, el chofer, centro de costo. Aquí te vas a maestro y por ejemplo aquí te sale 5 es viñas, 6 es ciruelo, 19 es campo, etcétera. Lo puedes tú consultar. Por ejemplo, supongamos que en el folio, no sé, 90 y, no sé, del 2016, supongamos del 8 del 07 del 2016, mes 7, semana invento 34. Y a lo bueno le sería de que tú lo pudieses actualizar, o sea, desde ese folio hasta la fecha actual, o sea, eh, hasta que nos quede todo el registro. Y supongamos que me piña, centro de costo, lo puedo consultar aquí, supongamos que es ciruelo 6, le pongo 6 y se marca aquí automáticamente, ¿ves? Todo lo que está con gris, tú lo escribes. Y supongamos que es ese tractor, me dice que es el tractor de viña doble, y aquí cuál es el orómetro, en este caso supongamos que es 6680 y se le echaron 45 litros. Eso es todo lo que tienes que digitar. Una vez que tú digitas eso, te vas a este que se llama tabla dinámica, botón derecho, actualizar. Y se actualiza. Después tú copias esto acá, marcas todo esto y bajas y lo copias todo hasta ahí, control C, lo copias, disculpa, de ahí botón derecho, pegado especial, valores y formato. Listo. Entonces, acá le vamos a... ¿Por qué hacemos eso? Mira, aquí, para que no diga suma, le ponemos orómetro, litros, y ese es el estándar. ¿Qué es el estándar? El estándar es lo que la empresa fije de rendimiento del vehículo. ¿Ya? Entonces aquí, entre esto, le vamos a insertar una columna, o bien eh, botón derecho, insertar una columna. Correcto. Y aquí ponemos km, que son los kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos así? Bueno, S menos S. Anduvo 13 kilómetros. Control C y lo copiamos hacia abajo. Lo podemos copiar hasta ahí. O si quieres lo copias todo nomás. No. Lo que pasa de que te voy a explicar lo que te va a pasar. Ahí. Entonces, bueno. Y yo puedo insertar aquí otra vez, botón derecho, insertar. ¿Dónde está esto? Insertar una columna. Ya. Y aquí vamos a poner rendimiento. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Que anduvo 13 kilómetros con 44 litros. O sea, que el rendimiento fue 0,29. O sea que necesita esa cantidad de petróleo. Ahora, mira, yo puedo aquí, lo vamos a complementar aquí, puedo poner litros
por estándar. O sea, nosotros ya decimos que para esa cantidad de kilómetros yo hubiese ocupado 40 litros. ¿Por qué? Porque yo tengo, el estándar dice de que yo rindo más. Entonces aquí le puedo poner diferencia en litros. Entonces es el real menos el estándar. Gastó, o al revés, para que bueno, hagámoslo así mejor. Gastó 3 litros más. Entonces esto, para que nos quede más encachado, ponemos ajustar texto y ahí lo podemos, un poco es clase de Excel también. Ajustamos ahí, lo tiramos aquí arriba y nos queda más presentable. Ok, entonces esto, control C y lo copiamos hacia abajo. Hasta ahí. Y aquí, control C. El shift en el computador, a ver si es que te explico cuál es el shift, porque yo te hablo del el shift. El shift es la tecla que está en tu computador, que es así, que está arriba del control, abajo del control. Ese es shift. Cuando yo te digo shift, entonces te digo, te posesiona shift y con el cursor de las flechas te vas tú moviendo hacia arriba o hacia allá, así, para que me entiendas. Entonces, shift, lo movemos ahí, soltamos el teclado, control C, bajamos la flecha, apretamos shift otra vez, la flecha hacia arriba y lo copiamos hacia abajo. Ya, ahí está el 90% del informe. Aquí vamos a hacer esto otro, que lo ponemos ahí. Vamos a hacer ahí. Va a llegar a más formatos. Y le vamos a decir que cuando los números estén en negativo, me los muestre en rojo. Entonces, claro, todo lo negativo es que gasto más. Y todo lo positivo gasto menos, porque por ejemplo aquí dice que el rendimiento fue mayor. Ya. Ahora, te van a pasar ya varias cosas. Una, que cuando voy yo hacia aquí abajo, ¿por qué te sale esto en negativo? Espérate, ahora que vamos a anclar acá, pista, inmovilizar, muy cerca. En este caso, es cierto, tú lo que tienes que hacer es borrar ese dato, porque si yo doy con un F2 me dice que me está sumando un valor que es incorrecto, por lo tanto yo lo borro. ¿Ya? Pero déjame borrar eso. Yo lo borro y puedo yo borrar toda la fila. Ahí. Entonces lo voy realizando. Perfecto. Aquí igual yo tengo que borrar porque como el orómetro decimos el último kilometraje menos el anterior me da los kilómetros, ¿es cierto? Entonces vamos así y aquí igual lo tengo que borrar, o sea, borro todos ahí. Ya, este está en cero. Hay un instructivo, bueno, en ese caso en la camioneta del Israel, pero ninguna maquinaria está autorizada a cargar petróleo si está el orómetro malo. Para que tú sepas. Ya. Aquí, bueno, ese es prácticamente el informe de consumo de petróleo. Mira, aquí es un dato raro, ¿cierto? Entonces también tú debes, todo lo que sea inconsistencia, mira acá,
Entonces aquí uno dice, chuta, han cambiado el orómetro o cambiaron la maquinaria, entonces esto inconsistente, todo esto inconsistente. El generador, el camión rojo. Mira, el tractor pala aquí me dice de que no está funcionando el cuenta kilómetro porque está el mismo orómetro fijo. A ese tractor no se le debiese echar petróleo. Bueno, y aquí, bueno, aquí hay un furgón que a lo mejor esto tú lo borras nomás. Bueno, el furgón no, pero esto que dice aquí en blanco se borra. Listo. Ya. Entonces ya está hecho todo el informe. Ahora lo único de que tú tienes que hacer es para que te queden estas mismas rayas, ¿es cierto? Entonces ahí ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar ahí, mira, Shift hacia abajo otra vez, suelto, Control C, y vamos a hacer todo ahí, ya vamos a copiar ahí, le ponemos pegado especial, pero que nos copie los formatos nomás. Listo. Entonces lo transformamos en menos dígito. Acá si damos dos clics, si es que damos dos clics en todo esto, nos va a dejar el ancho justo. Perfecto. Y como nosotros habíamos dicho de que nos diera en rojo, lo volvemos a hacer nomás. Lo marcamos todo, formato, número, aceptar. Bueno, y ahí estaría listo el informe. Entonces uno le puede colocar aquí, por ejemplo, informe petróleo semana, a ver, hoy día estamos a julio 8, la semana 27, semana 27, etcétera. Y este informe, el que tendrías que tú mandar todos los días lunes a don Manuel y a mí y a Cristian. Ve este video, anda practicando y si tienes dudas, mira acá, para que no salgan tantos ahí, también le podemos, inclusive le podemos achicar un dígito ahí. Entonces nos sale ahí. Ese es el informe de petróleo que se hace. Bueno, Francisco, te mando este video y si tienes dudas llámame. Y te mando este archivo también. Chao.